Muy buenos días, reciban un cordial saludo desde el Auditorio Ignacio Ellacuría de la Universidad Centroamericana. Esta mañana vamos a presentarles un estudio que nos ayuda a comprender la gestión gubernamental durante los días del confinamiento por el coronavirus en El Salvador. Se trata de la tesis para optar al título de maestro en Derechos Humanos y Políticas de la London School of Economics, realizada por Germán Duarte, abogado salvadoreño, director de Simple Legal Consulting, que lleva por título Ignorancia y Pandemia. Nos acompañan también el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, e Ivonne Rivera, coordinadora del Observatorio de Comunicación Política de la Universidad, quienes complementarán el estudio con sus aportes desde los derechos humanos y la comunicación política. Desde París cerrará el acto otro salvadoreño, Florence Semouche, editor de la revista Le Grand Continent. A los cuatro quiero darles la bienvenida a este foro y agradecerles su participación en el mismo. Hoy es un día importante para la historia de nuestro país, pues se conmemoran 20 años del terremoto del 13 de enero de 2001, que causó una de las mayores tragedias a nivel nacional, con 944 personas fallecidas a consecuencia del mismo. Ese terremoto que sacudió a nuestro país generando tan gran tragedia y la pérdida de tantas vidas humanas, a su vez permitió que meses después se realizara un gran acto de corrupción, mostrando con ello la indiferencia del poder ante el dolor popular. En ese entonces el presidente Francisco Flores despreció a las víctimas de este terremoto con ese acto de corrupción y a todas las víctimas que a lo largo de nuestra historia han tenido lugar en nuestro país. Hoy con este estudio queremos honrar a las mismas. Algo similar está sucediendo con la pandemia causada por el coronavirus. Por un lado, aunque el discurso oficial diga lo contrario, observamos el desprecio de las autoridades gubernamentales por las víctimas de esta epidemia y el uso de las víctimas para sus propios fines políticos y para la acumulación del poder. El discurso es uno, pero la práctica es otra, como nos mostrará el estudio que presentará su autor, Germán Duarte. Otras investigaciones muestran que el supuesto combate a la pandemia y las ayudas a la población, como son la entrega de dinero en efectivo, los alimentos, material de prevención y de bioseguridad, los centros de confinamiento y cuarentena, el traslado de pacientes, la compra de medicamentos, entre otros, van envueltas en actos de corrupción de distinto tipo, propiciando el enriquecimiento ilícito de los allegados a la presidencia de la República. Mientras la epidemia del COVID-19 está empobreciendo a una gran parte de la población salvadoreña, una minoría con poder o cercana a él está enriqueciéndose, aprovechándose de la misma epidemia. Esto es intolerable y deberá llegar el momento en que se ponga fin a ello, se hagan las investigaciones pertinentes y los responsables de los actos de corrupción sean llevados ante los tribunales.
El estudio que hoy tenemos el gusto de presentar es el primer esfuerzo académico para estudiar las prácticas agnotológicas en Centroamérica. Agnotología es una palabra relativamente nueva, que nos resulta extraña, pero que vamos a oír cada vez con más frecuencia. La agnotología es la ciencia del desconocimiento, de la ignorancia, utilizados conscientemente para obtener un determinado beneficio. La agnotología es la ciencia que estudia las acciones deliberadas para fabricar ignorancia, duda o confusión en una determinada población. Este estudio busca identificar las prácticas, las tácticas y estrategias de la agnotología que utilizó el presidente Nayib Bukele del 1 de marzo al 1 de julio, durante los meses del confinamiento, con el fin de inducir a la población salvadoreña a la duda, a la confusión y al desconocimiento sobre el coronavirus. En El Salvador, como nunca antes, el poder está al servicio de la persona que ostenta la presidencia de la República. El poder que se utiliza para instalar su verdad como la única que refleja la realidad, creando así una ilusión y haciendo creer a toda la sociedad que la realidad no es tal y como la percibe uno, sino que es como nos la presentan las autoridades. Para ello se está utilizando un enorme grupo de medios de comunicación y el uso de la mentira se vuelve fundamental. Las redes sociales, la sociedad posmoderna y la época de la posverdad son herramientas que facilitan el uso de la mentira de forma natural y con total impunidad. Sabemos del gran número de mentiras y de medias verdades que emanan desde las esferas del poder y también lamentablemente somos testigos de cómo éstas, a pesar de ello, arraigan en la opinión pública. Para ello se utilizan estrategias bien definidas. Se impide el acceso a los datos. Se nos ofrecen datos que no corresponden a la realidad. Se nos miente sobre la pandemia y sus consecuencias. Y a lo largo de estos meses, y también ahora, se oculta la verdad, embargando la información incluso por varios años posteriores. Se utiliza el secretismo y la desinformación debidamente organizadas con el fin de garantizar la ignorancia, una ignorancia que no es natural, sino que es expresamente creada. Se trata de crear una imagen distorsionada de la realidad que agrade a la población y así poder obtener su apoyo y adhesión con el fin de acumular más poder y, si es posible, hacerse con el poder total. Por ello es que es importante desenmascarar la mentira, mostrar que la realidad no es como nos la están presentando y no dejarnos envolver por una estrategia perversa que en lugar de llevarnos al país de las maravillas, nos puede estar llevando al infierno más terrible por el que haya pasado nuestro país a lo largo de su historia. Les dejo ahora con Germán Duarte para que él mismo pueda presentarnos el resultado de su trabajo. Muchas gracias, Germán, tienes la palabra. Buenos días. Muchas gracias, Padre Andreu, por invitarme a la UCA, una universidad histórica donde estamos transmitiendo desde el Auditorio Ignacio de Acuría. Realmente es un honor estar sentado en este importante lugar. Gracias al Padre Tojeira también, que con su ejemplo durante años ha demostrado la importancia de perseverar en la lucha de los derechos humanos. Igual a la profesora Rivera, gracias por incorporarse. Este micrófono.
¿Está empezando presentación? ¿Sí? Ok. Yo quiero comenzar este estudio con lo que está en redes sociales en boga en este momento, que es el prohibido olvidar. Y tenemos que recordar siempre que la polarización lleva a la locura y que los acuerdos llevaron a la esperanza. Por eso se titula De la locura a la esperanza, aquel importante tratado de la Comisión de la Verdad que nos entregaron. No olvidemos eso, porque no podemos dejar a un lado la historia y cuántas personas murieron en esa guerra. No podemos olvidar que la polarización extrema, la polarización política nos llevó a la locura de matarnos y que más de 80,000 personas murieron en esa guerra. Recordemos esto, y en este contexto es que presento este estudio, Agnotología de Pandemia, un caso de estudio sobre prácticas agnotológicas en respuesta al COVID-19 por parte del gobierno de El Salvador. Antes de entrar en el estudio, por si se tienen que desconectar y no les queda, tiempo para ver el resto, me basta con que se lleven esta slide. No es un ataque al presidente Bukele. Si el presidente Bukele tiene una buena gestión, nuestro país triunfa. Eso es así de sencillo. Yo quiero que tenga una buena gestión, yo creo que todas las personas quieren que tenga una buena gestión, pero dentro de un marco constitucional por el cual él fue electo. Respeto a los poderes fundamentales. Respeto significa no caracterizaciones groseras y irrespetuosas hacia los demás órganos y respetando las funciones de cada uno. También es importante señalar que este estudio es un llamado de atención a que estamos observando ese comportamiento que no son sanos. La búsqueda de poder absoluto, la caracterización peyorativa, prensa, partidos, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, sociedad civil, no lleva a nada bueno. Eso no es un invento, o sea, tenemos hecho comprobado en este país que han pasado grandes desgracias para que no nos volvamos a caer en ese tipo de comportamientos. Y la parte final de este estudio, que yo se lo digo con todo respeto al señor presidente, es que espero que el espíritu de armonía y reconciliación de Nelson Mandela, porque Nelson Mandela estuvo 40 años preso y salió a reconciliar el país, no andar buscando las venganzas de los mismos de siempre de Sudáfrica, que seguramente ya habían más y más malos. Fue a reconciliar el país. Que así que yo espero que Nelson Mandela se inspire y se manifieste en él, y que la sabiduría de su padre, don Armando Bukele, lo guíen en la toma de decisiones, y que nunca olvide el llamado moral y constitucional que tiene de ser instrumento de paz y armonía social. Yo creo que todavía está a tiempo el presidente Bukele de retomar la energía y mística con la que inició su gestión y que se perdió el 9 de febrero. Yo realmente espero que si tienen que llevarse algo del estudio, que sea esto. Dicho lo anterior, por favor, la siguiente slide, ¿verdad? El contenido de esta presentación, la siguiente, pasemos esa. El contenido de la presentación son 3 grandes temas. Tabacaleras, 3 preguntas: ¿qué estaba averiguando? ¿Qué quería averiguar? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Y cuáles fueron los resultados? Y unas conclusiones. Vamos a hablar primero de tabacaleras, porque hablar de agnotología tenemos que hablar de tabacaleras. Y veamos, por ejemplo, cómo eran en los años 50 las publicidades acerca del tabaco. Vea cómo en esa época los doctores, por ejemplo, recomendaban cigarros cuando usted tenía una garganta irritada. O sea, había todo un proceso de creación y de maquinación de ignorancia acerca de las verdaderas causas del cáncer. Un verdadero interés antiepistemológico, ¿verdad? Contrario a la creación del conocimiento, las compañías tabacaleras tenían como producto principal no la venta de cigarrillos, que alcanzaban billones de unidades. La venta y el negocio realmente de las tabacaleras ha sido sembrar duda. Este es un memorándum que apareció en el año 69 y apareció no de casualidad, apareció en los procesos de investigación de las autoridades norteamericanas que hicieron hacer una etapa de discovery, es decir, una etapa donde mostraron todos los documentos, y en medio de todas estas conversaciones de los señores expertos de las tabacaleras apareció este memorándum. La duda es nuestro producto.
Sobre este concepto de la duda es producto fue que Robert Proctor, profesor de la Universidad de Stanford, empezó a construir todas sus tesis alrededor de la agnotología. Tiene un libro que se llama El Holocausto Dorado, que es relacionado con las causas reales del cáncer de pulmón, por ejemplo. Tiene otro libro sobre la medicina nazi y la época de cómo la ciencia, cuando pierde la objetividad, cuando pierde la independencia, cuando pierde los intereses epistemológicos de conocer la verdad de las cosas, puede llegar a ser una cosa terrible. Y así los diferentes autores, ¿verdad?, como Proctor, como Oreskes y Conway, como Carrier, como Curani, como Galison, como Christensen, hacen un resumen de las diferentes estrategias de las tabacaleras, ¿verdad? Las estrategias del tabaco se les conoce, y entonces tenemos, por ejemplo, la técnica de pelear ciencia contra ciencia. ¿Qué significa eso? Si alguien dice A, pues yo creo una asociación que dice B. Si un estudio científico dice C, pues yo creo otro estudio científico que va a decir lo contrario. ¿Por qué? Porque tenían dentro de su finalidad crear el debate constante, dar la apariencia, dar la idea de que el debate no ha sido cerrado, hacer creer a la población de que como todavía no era totalmente determinado, no había un 100% detrás, era posible que existieran otras causas del cáncer de pulmón diferente a la del cigarro, como por ejemplo esa idea de que si todo viene por, no sé, por el humo de los buses, ¿verdad? Ellos se encargaban de transmitir y tener esta manipulación constante de la opinión pública. Otro tipo de cuestiones, por ejemplo, cuestiones éticas, ¿verdad? Difundir desinformación, que la desinformación tanto incluye noticias inexactas como noticias falsas. Apelar de manera hipócrita o de manera falsa a ideales democráticos, diciendo mantengamos el debate abierto, por favor, denme una oportunidad para contraargumentar esta postura, ¿verdad? Promover siempre una suerte de duda razonable dentro del espectro de la comunicación social. Hacer presiones económicas, diciéndole, bueno, no te voy a pautar en tu medio de comunicación, ¿verdad? Haciendo uso de caracterización, ¿verdad? La caracterización por medio del insulto, por medio del acoso, por medio de los ataques. Es decir, las tabacaleras tienen toda una gama de acciones, que es lo que conocemos como la estrategia del tabaco. ¿Por qué esto es importante? Porque en un estudio académico, la revisión bibliográfica te sirve como una suerte de gafas, y con esas gafas podés entrar a conocer la data. Eso es lo que hice básicamente. Entonces, 3 preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería averiguar? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Qué es lo que yo quería averiguar? Lo que yo quería averiguar era esto. ¿Incurre el gobierno en prácticas de agnotología? Es decir, en prácticas de generar duda, ignorancia o confusión en la población. ¿Y de dónde viene esta idea? Yo estaba guardando cuarentena porque por la pandemia, estando en Inglaterra, me tuve que regresar y como el aeropuerto estaba cerrado, me regresé a Costa Rica, donde tengo residencia, y empecé a notar y a escuchar y a ver todo el sufrimiento de la población por esto de las cuarentenas forzosas que detenían a las personas, que las llevaban a un centro de cuarentena, que el centro de cuarentena, el ministro de Justicia y Seguridad, en un acto kafkiano, se transforma en el ministro de Injusticia e Inseguridad, y de repente les dicen que se pueden contagiar de COVID, luego hay personas que se contagian, luego hay otros que se mueren dentro de los centros de contención. Paralelo a eso viene la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, e inmediatamente señala no una, sino 2, 3 veces al presidente Bukele. Human Rights Watch, que es una asociación de derechos humanos sumamente seria, lo señala. Las asociaciones principales de derechos humanos señalan que hay violaciones de derechos humanos. La International Bar Association también lo señala, que tiene que respetar el Estado de Derecho. The Economist, uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, lo señala como un posible, ¿verdad? No es que lo estén diciendo, sino posible primer dictador millennial. Es decir, mientras todo esto pasa, además del cordón sanitario, paradójicamente en la libertad, ¿verdad? Paralelo a esto, vemos estas encuestas de la consultora Mitofsky, que no hay ningún señor Mitofsky atrás de la consultora Mitofsky, dicho sea de paso, que lo ponen como presidente número 1 del mundo, por encima de Angela Merkel. Entonces, esa situación, ese choque de realidades e informes, es que a mí me genera la pregunta, y hablando con mi asesor de tesis, el doctor Chetan Batz, me dice,
investiga sobre esta palabra agnotología. Y entonces ese es un marco teórico para generar este interés académico de investigar qué es lo que está pasando. Y entonces digo, ¿cómo es posible que alguien que está número 1 en el mundo tenga estos señalamientos tan marcados, no por una organización, ¿verdad? No es un hecho aislado, sino que por decenas de organizaciones? Y organizaciones, por ejemplo, Amnistía Internacional, no es que la hicieron ayer, ¿verdad? Amnistía Internacional tiene más de 100 años, es una organización que ni responde a los intereses de los mismos de siempre, ni responde a los intereses de nadie más que los intereses de su fundación, ¿verdad? De su razón de ser. No hay una manera que vaya a ser manipulada Amnistía Internacional. Y eso me lleva a que si vamos a hablar de agnotología, tenemos que hacer una pequeña pausa para hablar sobre conocimiento e ignorancia. En el slide ustedes van a ver un cuadro negro y 2 círculos morados. El cuadro negro representa la ignorancia. El mapa de la ignorancia es infinitamente superior al mapa del conocimiento. Y el conocimiento, así como ven un círculo más grande y un círculo más pequeño, es algo frágil, es algo débil, se quiebra, se va perdiendo. Hay cosas que nunca vamos a llegar a saber. Y hay cosas, hay secretos que se fueron, como por ejemplo, Carl Jung era confidente de Sigmund Freud. Y en una ocasión le preguntaron a Carl Jung que si le podía comentar sobre los sueños que tenía Freud. Y dijo, no, ese es un secreto que yo me llevo hasta la tumba. Nunca vamos a saber qué soñaba Freud. Se fue, ese conocimiento que lo tenía alguien se fue. Y así es una muestra para ver lo frágil que es el conocimiento. Y además la ignorancia, aquí vemos en el cuadro que hay como una separación entre un cuadro negro, hay un espacio blanco y otro cuadro negro. Porque no solamente es ser inconsciente de lo que no conocemos, ¿verdad? Pensemos en Aristóteles. ¿Qué no sabía este señor Aristóteles? Bueno, sabía de todo, pero no sabía, por ejemplo, de la energía nuclear. No existía en esa época. Y él era inconsciente de su propia ignorancia en ese sentido. Entonces, ¿qué tanto no seremos ignorantes hoy en día de tantos temas, verdad? Y las ciencias sociales se han enfocado sobre todo en el estudio de la epistemología, cómo se produce el poder, cómo se produce el conocimiento, cómo se reproduce, y muy poco se ha enfocado sobre la ignorancia, cómo se crea la ignorancia, porque partimos del hecho de que pensamos, sí, es que la ignorancia es cuando uno está chiquito y ya después uno va aprendiendo en la escuela y ya se le quita la ignorancia. Pero la ignorancia también se crea deliberadamente con fines antiepistemológicos, como hemos mostrado con las tabacaleras. Y avanzamos un poco. Entonces, al hablar un poco de poder, hablar un poco de conocimiento, es imposible no meternos en el ámbito de Michel Foucault. Es el scholar más citado del mundo, según Google Scholar, ¿verdad? El que más lo citan. ¿Pero por qué? Porque esta persona dejó unas teorías políticas sumamente interesantes sobre el poder. Y aquí hay solamente 2 frases, uno de su libro de Disciplina y Castigo de 1977 y otro sobre su libro Poder, Conocimiento. Y dice, el conocimiento moldea el discurso legal y político. ¿Y a qué se refiere con eso? Y vean esta frase qué poderosa que es. El conocimiento ligado al poder no solo asume la autoridad de la verdad, sino que tiene el poder de hacerse verdadero. Y es aquí donde uno dice, quien tiene poder tiene libertad para decir lo que es. Pensemos, por ejemplo, en la medicina nazi, en la ciencia nazi. Ellos se alejaron de la ciencia, pero ellos tenían el poder y definieron su verdad de quién era humano y quién no era humano. Siento escalofríos al leer esta frase dentro del auditorio de Ignacio Ellacuría, porque es una frase del profesor Ignacio Ellacuría. En su libro sobre la universidad dice, verdad y libertad están estrechamente enlazadas, aunque en el fondo sea más la verdad la que genere principalmente la libertad, y no tanto la libertad la que genere principalmente la verdad. Es decir, usted puede tener la libertad y el poder para definir lo que es verdad, pero eso no necesariamente lo va a hacer verdad. Bien importante recordar estos conceptos, ¿verdad? Para regresar a la discusión sobre poder-conocimiento. Y llegamos a Robert Proctor, donde él habla de los diferentes tipos de agnotología, las diferentes, que habla básicamente de 3 especímenes, y yo me enfoco en la construcción activa o la construcción estratégica, y en particular sobre la ignorancia maliciosa, porque por ejemplo, hay una ignorancia que es virtuosa y que la pueden ejercer los estados. El estado tiene todo el derecho de decir, aquí esto por reserva de estado no se entra a conocer, no van a saber
este tema porque es reserva de Estado, porque hay un interés público, un interés superior, que no tienen que saber todo. Es decir, la transparencia tiene hasta cierto límite. Tal vez eso ya no aplica, por ejemplo, en los archivos del Mozote, por ejemplo, pero puede ser que tengan un plan que valga la pena mantener alejado cierto escrutinio público por motivos de seguridad o lo que sea. Pero yo me enfoco realmente en la ignorancia maliciosa, que son los que tienen ese fin antiepistémico y que centran acciones y valores a intereses económicos y sociopolíticos, no a intereses del conocimiento, no a un interés del conocimiento y comprensión de la realidad. Ese es el enfoque, ese es el marco bibliográfico que nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo hice este estudio? Que, dicho sea de paso, será publicado como un libro aquí con la UCA, gracias a UCA Editores. También estará disponible de manera gratuita en línea. Ahorita estamos en el proceso de diagramación y tendrá el prólogo de Florence Mush, que es columnista de Prensa Gráfica y nos dará sus palabras de cierre. La piedra de toque, como diría el maestro Vargas Llosa. ¿Cómo lo hice? ¿Cuál fue el método? ¿Y cuál es la razón de explicar el método? Porque la idea de esto es que cualquier persona pueda replicar estos mismos pasos y pueda llegar a ello. Entonces, primero hay que definir de dónde voy a sacar la data, ¿verdad? Entonces hay dos maneras de sacar data acá. La primera es, yo voy directamente a un focus group, o hago una serie de entrevistas, o le pido una entrevista al presidente Bukele, o a los ministros, a quien sea. Eso me parecía un poco difícil de lograr, entonces había otra opción que va más de la mano con los tiempos actuales y fue una investigación digital. Ya hay un montón de reglas alrededor de la investigación digital y como este fue un trabajo hecho dentro del marco de un máster académico en una universidad como la LSE, la London School of Economics, hay un código de ética y lineamientos éticos y un panel de ética que te tiene que revisar tu proceso investigativo para ver que no se violenten estas normas éticas, ¿verdad? ¿Y qué dirían? Ay, normas éticas de investigación, ¿para qué importan? Bueno, porque en algún momento los nazis, por ejemplo, no tenían lineamientos éticos de que se podía investigar, y tenemos el ejemplo de Joseph Mengele, como hizo todos estos experimentos científicos, bueno, pseudocientíficos, que al final de cabo terminaron siendo tortura. De ahí vienen las razones por las cuales existen lineamientos éticos en las investigaciones. Y uno de los lineamientos éticos es de que sean por ejemplo, los tweets que se recopilaron que sean públicos, ¿verdad? Y los términos y servicios de Twitter te permite hacer este tipo de investigaciones. Lo mismo por Facebook. Las data que se extrajo únicamente fue de perfiles públicos, es decir, yo no me fui al perfil privado del ministro de Salud ni al perfil privado del presidente Nayib Bukele. Eso no es información pública. Lo que es público son las cuentas, la fanpage, que tienen un interés de diseminar información. Y eso es posible investigarlo y investigarlo de manera sistemática. Una aplicación que ayer hablando con una periodista del diario de hoy me preguntaba cómo había extraído los tweets, porque fueron al final 12.784 tweets. Eso es un montón de tweets. Bueno, hay una aplicación que te permite extraer 3.200 últimos tweets de alguien, que es esta Account Analysis, que fue una manera como extraje, u otra parte que me tocó extraer la manual, porque la configuración de Twitter te pone un límite de esto. Y luego esta data te permite, bueno, utilicé un programa que se llama En Vivo. Hay dos versiones de En Vivo, está En Vivo para Mac y En Vivo para PC. El En Vivo para PC tiene muchas más funcionalidades. Yo usé el En Vivo para Mac, que es un poco más sencillo, pero igual genera el mismo resultado, y te permite subir diferentes bases de datos y hacer una labor de codificación, ¿verdad? Ya les voy a explicar un poco más sobre la codificación con algunos ejemplos. Entonces, al fin y al cabo, subí estas diferentes hojas de Excel y te permite hacer búsquedas en las diferentes hojas de Excel. Es como que si usted tuviera 100 hojas de Excel abiertas y en lugar de ir haciendo búsqueda de término en cada una de hojas, hace una sola búsqueda en el En Vivo y se lo busca inmediatamente y le encuentra los significados y uno puede irlos codificando. Aquí hay como, por ejemplo, unas visualizaciones de que te logra dar esta cuestión y al final codifiqué 62 acciones, ya les voy a mostrar los resultados, y más de 6.337 referencias, ¿verdad? Un solo tweet puede tener diferentes códigos, como le voy a mostrar a continuación.
Este es el cuadro, ¿verdad? Un cuadro como de la información de la data que fue analizada. Hay un límite de tiempo. El límite de tiempo fue definido del 1 de marzo al 1 de julio del 2020. ¿Por qué el 1 de marzo? Bueno, porque fue el mes que inició la pandemia, ¿verdad? Y el 1 de julio porque tenía que cerrar y tenía un deadline para presentar esta tesis, que fue el 10 de septiembre, ¿verdad? Ese día pues la presenté. Es un estudio que tiene bastantes limitantes, por supuesto, ¿verdad? No está tomando, por ejemplo, las replies que recibe el presidente, no toma en cuenta los videos, que los videos, ese es para hacer otro estudio, solo ver los contenidos de los videos, lo que mencionan, las imágenes, sino que solamente toma los retweets y toma en cuenta las comunicaciones que él hace. Un estudio mucho más completo también estaría incluido todos los ministros, ¿verdad? No solamente el Ministerio de Salud, que dicho sea de paso fue creado hasta el 17 de marzo y no tiene publicaciones en Facebook porque no hay una cuenta en Facebook. Hay una centralización básicamente en Casa Presidencial, pero pudiera completarse este estudio si agregamos, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y otras entidades. Entonces, ¿cómo es el proceso para crear? Básicamente, nuevamente, nos ponemos las gafas, que es nuestra revisión bibliográfica. En mi caso fue agnotología. Otra revisión bibliográfica para hacer otro estudio diferente pudo haber sido los comportamientos o las muestras de masculinidades tóxicas que dejan ver la gestión presidencial. Eso pudo haber sido un tema de disertación también válido, pero hubiera dado otro resultado y te hubieras enfocado sobre temas de masculinidades, un tema más sobre el militarismo, un poco más enfocado ahí, pero en mi caso fue agnotología, ¿verdad? Querer ver qué prácticas pudieran ser consideradas como tal de toda la gestión, bueno, de la gestión dentro de este periodo tan limitado de tiempo, no obstante rico en contenido, ¿verdad? Más de 12,000 tweets y 800 posts en Facebook. Luego está la parte del procesamiento de la data y entra la parte de la codificación de la data. Entonces, en la parte esta de procesamiento de data, surge otro elemento clave para un proceso de trabajo académico, porque un proceso de trabajo académico, lo que fue aprender, que realmente me gustó un montón, es ver que no es simplemente voy a hacer un ensayo aquí hasta que me aburre y me canse de la mano y ya queda publicado, sino que hay un proceso del método científico, ¿verdad? El método científico es la razón por la cual la humanidad como humanidad seguimos existiendo, ¿verdad? Es como un método sumamente importante para encontrar conocimiento, y la idea es de que se pueda a otras personas validar que este método fue válido, ¿verdad? Que fue bien utilizado. Y entonces yo elegí 3 métodos para analizar la data. El análisis temático de contenido, que siguiendo a Rivas, una profesora que escribió un libro, bueno, un capítulo dentro de un libro colectivo por el profesor Clive Seal, que se llama Researching Society, Investigando Sociedad, que es como un manual para aprender a hacer investigación social, básicamente. Entonces, el análisis temático de contenido lo que te permite es manejar gran información de data. O sea, yo no puedo hacer una tesis de 12,000 tweets y solo poner 12,000 tweets, sino que yo tengo que darle cierto contenido, tengo que darle cierta forma, tengo que ver cómo creo categorías donde yo puedo encasillarlos. Eso es lo que me refiero con códigos. Y los encasillamientos pueden ser de forma descriptiva o de forma analítica. Es mucho más valorado si es de forma analítica. Estos fueron definidos de forma analítica, ¿verdad? Descriptivo es como el primer paso del pensamiento. Lo analítico ya va mucho más avanzado. Entonces tengo esta información, ¿verdad? Clasifico los 12,000 tweets, ¿verdad? Lo que sirve dentro de los tweets, ¿qué me sirven? Porque no todo tweet me va a servir, sino que solamente me va a servir los que calcen dentro del marco bibliográfico de la agnotología. ¿Y luego qué hago con eso? Bueno, a eso le aplico otro método de análisis, el método de análisis de discurso, que hay diferentes tipos de especímenes. Hay, por ejemplo, un método de análisis de discurso, que es el análisis de discurso crítico, que empieza a cuestionar relaciones de poder, ¿verdad?, que se van construyendo. Hay otro tipo de análisis de discurso que es también enfocado con poder, que es el método Foucaultiano, ¿verdad? Al fin y al cabo, lo que buscamos con el análisis de discurso es ver las dimensiones no solamente explícitas del lenguaje, sino también la dimensión implícita, como el iceberg que está en la imagen. La parte de abajo, porque no solamente, siguiendo la doctora Alejandro, profesora de la London School of Economics, de métodos cualitativos y sobre todo una clase solo de análisis de discurso, ella explica, ¿verdad?, que lo que busca es encontrar qué es lo que se está comunicando.
porque lo que se comunica no es únicamente el lenguaje verbal, es también la forma en cómo se está expresando, qué estamos transmitiendo y el contexto histórico en el que lo hace. Eso es parte del proceso del análisis de discurso. Y una tercera metodología fue el análisis semiótico. Cuando vean el estudio se darán cuenta que hay bastante uso de imágenes. Y eso es bien importante, ¿verdad? El análisis semiótico tiene que ver no solamente con lo que denota la imagen, sino que también la connotación y la denotación de la imagen. Es decir, pensemos en el símbolo patrio de El Salvador, es un triángulo, un gorro frijo, 5 montañas y unas estrellas y unos laureles. Vistos de forma aislada son simplemente eso, pero vistos combinados es un símbolo que representa y simplifica con un resumen en una sola imagen 200 años de historia de un país, guerras, triunfos, victorias, derrotas, sangre, lágrimas, poetas, discusiones políticas, todo en una sola imagen. Es súper poderoso. Hay un libro maravilloso de Carl Jung que se llama El hombre y sus símbolos y habla bastante el tema de los símbolos. 3 preguntas. Bueno, qué bonito todo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, ahí vamos. Los resultados fueron estos. El gobierno incurre en prácticas de agnotología de 4 tipos. Secretismo, no nos quiere dar los muertos, por ejemplo, el número de muertos de personal médico. O sea, hay un secretismo que no se vuelve un secreto de Estado, no se vuelve legítimo. Tiene todo un repertorio de acciones que pueden ser clasificadas como estrategia de las tabacaleras. Son tan diferentes que esa fue como la estrategia, el resumen, como puse. Dentro de la estrategia de tabacaleras está también el uso de la desinformación, pero es tan saliente, es tan común en el manejo de la cosa pública por parte del gobierno que lo puse como un tema aislado. Y hay un tercer táctica que utiliza el gobierno que es lo que diría el director del Instituto Monseñor Romero aquí de la UCA, el señor Rodolfo Cardenal, oración supersticiosa, puso un editorial, poderoso editorial, que es el fundamentalismo religioso, es el fin político de la religión. Usted puede tener una religión, la que quiera, pero no puede imponerle su religión a los demás, ni tampoco manipular con base a su religión en las cosas públicas. La religión usted lo puede inspirar a actuar de forma honorable, como yo creo que los padres de la UCA nos han dado ese ejemplo durante años. Y la clasificación terminó siendo esta. Encontré 3 grandes temáticas con 62 subtemas o 62 acciones que informan y que construyen esas temáticas. La primera gran temática es que el gobierno crea la idea de que tiene una capacidad de manejar la pandemia. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis y hay que reconocer que han habido cosas muy buenas del gobierno en el manejo de la pandemia. Por ejemplo, el cierre del aeropuerto al principio de la pandemia. Yo estaba en Inglaterra y dije, pucha, qué excelente, el presidente Bukele hizo lo correcto. Lo que a mí no me pareció fue estos centros de contención, donde se fue a contagiar un montón de gente, que avanzaron de ser centros de contención a centros de contagio. O sea, que sí tome medidas. Lo que no está bien que tome medidas autoritarias, ¿verdad? Un segundo elemento, un segundo temática que surgió. Los otros, es decir, todo lo que no es el gobierno, son una amenaza. Eso es una erosión al Estado de Derecho. El Estado de Derecho está constituido por 3 poderes fundamentales. Uno, es mentira cuando dice la Asamblea Legislativa, el primer órgano de Estado, es mentira. Los 3 son iguales de importantes y tiene que existir una interdependencia. Esto me lo explicó a mí el profesor Tinetti en las clases de Derecho Constitucional, un gran constitucionalista, ¿no? Hay un balance entre los 3 poderes y tiene que existir y perseverar ese balance. Y un tercer elemento que surgió es que Dios lo eligió para gobernar este país, que es un fundamentalismo religioso que estamos viendo también ahora en Estados Unidos, con Donald Trump y todo este movimiento que él ha hecho, ¿verdad? Y todas estas teorías de conspiración que existen alrededor. Es bien serio esto.
Como no va a alcanzar el tiempo, vamos a mostrar unos ejemplitos de cada uno de los temas, ¿verdad? Antes de entrar a ver los ejemplos, hay que comprender cómo es posible que sea viable manipular a un país, cómo es posible que se pueda inducir a error a un país. Y me apoyo a esta pintura de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, porque da como una visión borrosa, ¿verdad? Unos relojes borrosos que se ven ahí, y es un poco lo que pareciera ser que tenemos en el país. Entonces, para encontrar cuál es la base primero para la manipulación de la información, tenemos que ver las ruinas del sistema educativo del país. Primero, si usted se va a los indicadores de alfabetismo de este país, va a ver que definen alfabetismo como que alguien que sabe leer y escribir. En el 2019 había una población de 89.5% de personas alfabetizadas. ¡Qué bonito! Pero el UNESCO, que es la Agencia de Cultura y Educación de las Naciones Unidas, te da una definición muy diferente a lo que significa ser alfabeta hoy en día. Y requerir una persona con capacidad de discernir información falsa, información verdadera en ambientes en línea y ambientes no en línea, en ambientes donde surge gran intercambio de información. Y es una definición mucho más amplia que la de saber leer y escribir. Claro, si aplicas eso al indicador, ya cambia la perspectiva totalmente. Ese 89.5 se desmorona como un castillo de naipes y pasa a ser otro número. ¿Quién sabe qué número será? Un escandalizador número, sin lugar a dudas. Otro aspecto importante, Internet de las escuelas. Si usted pone en Google Ministerio de Educación, estadísticas, te va a salir una página y ahí va a haber un Excel que va a poder ver las estadísticas del Ministerio de Educación. Para el 2018, o sea, hace 2 años, yo no sé qué tanto ha mejorado la gestión desde entonces, pero para el 2018 se reportaba que 72% de las 5.000 y algo de escuelas que hay, que son públicas, no tienen conexión a Internet. Sí, o sea, 70% de las escuelas públicas sin conexión a Internet. ¿Ah? Y otra cuestión importante, no sabemos cuántos de estas personas que van a la escuela pública tienen Internet en sus casas, TV en sus casas o siquiera radio en sus casas. Por cuanto la educación hoy se transmite por medio de, hubo un programa de la franja educativa, ¿verdad?, de la televisión. Y si nosotros nos vamos también, teniendo eso en mente, nos vamos, por ejemplo, a los indicadores de índice de competitividad del país, publicados por el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Esto no es un invento, ¿verdad? Esto es publicado por tal vez el foro más importante a nivel global. Nos pone primero como país en el puesto 103 de 141, o sea, bastante bajo, estamos en el percentil inferior de todos los países. Y si nos vamos al pilar número 6, sobre habilidades de la población, que en general nos pone en 112 de 141, vamos a ver la habilidad, el punto 6.08, veamos la habilidad de pensamiento crítico en la escuela, porque una cosa es recibir clases y otra cosa muy diferente es qué clase estamos recibiendo. Por ejemplo, recomiendo leer estas columnas de Irving Romero, que está escribiendo en la prensa gráfica, súper interesante, que acaba de terminar su maestría en Inglaterra sobre pedagogía y educación. Porque no es lo mismo tener una clase online y que la profesora o el profesor dé un dictado por Zoom. La metodología es bien diferente y eso tiene que ver con las habilidades de pensamiento crítico que se les va a formar a los estudiantes. Y El Salvador está en el puesto 129 de 141, casi que Corea del Norte nos dicen. Es bien serio esto. Y esas habilidades de pensamiento crítico son necesarias para poder discernir el oro del cobre, la verdad de la mentira. Y por ejemplo, este acto del presidente Bukele de mandar a conectar internet a una persona en Atiquizaya es un acto noble, un acto aplaudible, pero no refleja una política pública. ¿Qué pasa con los vecinos de esta persona? ¿Qué pasa con los pueblos aledaños de esta persona? ¿Van a tener también conexión a internet? ¿Qué hay con los que no? O sea, aquí lo que llama la atención, lejos de decir
wow, ya resolvió el problema educativo, es ponerse a preguntar cuántas personas más están pasando por esta situación, cuántas personas van a poder conectarse, qué profesores tienen internet en su casa, cómo va a funcionar el tema de escuela en línea, porque esto empieza a generar una ilusión de que todo está bajo control. Mientras esto se publica, la ministra de Educación decía que 30,000 profesores estaban siendo educados en Google Classroom, ¿verdad? En Microsoft Classroom, Google Classroom, no recuerdo el nombre, creo que Google Classroom. Pero la pregunta es, qué bonito, ¿y cuántas escuelas tienen internet? No dicen ese dato. Entonces empiezan a ir construyendo un discurso oficial que se va alejando de la realidad, se empieza a despegar. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, eso es importante para una gestión que tiene como un fin agnotológico para poder generar manipulación política por medio de la religión, como hemos visto estas declaraciones de que el día de la oración bajó los índices de COVID, ¿verdad? Por ejemplo, veamos, ya ahora entrando en materia porque me avisan del tiempo, veamos en el primer temática, ¿verdad? La capacidad del gobierno de manejar la pandemia. Hay diferentes estrategias, vamos a ver un ejemplo. El caso de los funcionarios ad honorem, que construye la idea de servidores públicos admirables, y eso se basa eso lo logran con la estrategia de la desinformación, ¿verdad? Esa es como la cadena. Entonces, el tema de los funcionarios ad honorem, yo creo que todos nos acordamos aquel día que en Twitter salió que todos donaban el salario. Una de las personas que salió donando el salario era el secretario jurídico, Conan Castro. Y entonces todo el mundo se preguntó, pero don Conan, ¿y usted que no era ad honorem? ¿Usted qué salario va a donar? Y ahí surgió todo el tema de cuánto ganaban los funcionarios ad honorem. Y resultó que reconoció que recibía salario de otra plaza. Te da una falsa idea de que sean ad honorem. No siendo ad honorem, dicen que son ad honorem, ¿verdad? Otro ejemplo, el tema de las cuarentenas forzosas. Vemos que el presidente Bukele señala claramente, si viola la cuarentena, lo van a llevar a un centro de cuarentena. También dice, la mayoría de las personas están en cuarentena en habitaciones de hotel, pagadas por el gobierno a precio especial, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas habitaciones de hotel? La misma que el Faro reportó, que había una señora que estaba 39 días de estar encarcelada en un hotel, rogando que la dejaran ir porque se estaba volviendo loca. Ese es el Hotel Beverly Hills. Algo más inaudito, que en su prisión, en su cautiverio, les mandan mariachis. Estos son fotos reales. Les mandaron mariachis el Día de las Madres, en medio de un cautiverio. Algo insólito. Yo pienso que ese día se consagró el surrealismo de este país. ¿Verdad? ¿Qué más? Paralelo a que todo estaba en habitaciones de hotel, el ministro de Seguridad y Justicia se transforma, tiene una metamorfosis a ministro de Inseguridad e Injusticia. Yo me pregunto si hubiera sido más escandaloso de avisar que lo iban a aventar a uno a los leones en lugar de llevarlo a un centro de contagio donde se podía contagiar de COVID. Que eso para mí eso fue escandaloso. Y estas son imágenes de 2 centros de COVID, porque es que el centro de COVID, el centro de contención era como una suerte de rueda de la fortuna. O podía ir a un hotel bonito, yo conozco amigos que terminaron en un hotel bonito, porque sí habían hoteles bonitos, o podía terminar en el parqueo de la iglesia del hermano Toby, como pasó. O le pasó la suerte que tuvo el señor el ingeniero Enríquez, que lo reportó Carlos Dada en el Faro, ¿verdad? Que era un señor de 67 años que los diplomáticos salvadoreños de Guatemala le aseguraron que podía regresar al país sin ningún problema porque había una excepción, que le iba a ir a guardar cuarentena en casa, y esa foto, le mandó a su hijo, que ahí lo mezclaron, se infectó y se murió. O sea, es que en paz descanse. Y esto fue un tema que no podemos olvidar. ¿Cómo manejó la pandemia? No es que ha sido todos en hotel, pasó cosas bien feas. Otro tema, por ejemplo, otro ejemplo, el estatus o la infraestructura hospitalaria del país. Todos podemos acordar el histrionismo con el cual se anunció el hospital más grande de Latinoamérica, que dicho sea de paso, el hospital más grande de Latinoamérica, solo para atender enfermos de COVID, que solo llega gente de COVID, pero que no se muere la gente de COVID. ¿Cómo es eso? Así dijo el ministro de Salud, recientemente en una comisión especial de la Asamblea Legislativa. No es que no se ponen cuando se mueren de COVID. Claro, por eso es que los muertos de COVID no hay muchos acá, porque no ponen que se mueren de COVID. Eso es un tema que hay que analizar
con lupa, ¿verdad? No solamente ver la foto de triunfalista, somos el país con menos muertos y menos contagios. ¿Por qué hay menos contagios de COVID? ¿Sabes? Porque analiza los laboratorios Max Block, no les permiten hacer más de 70 pruebas diarias. Son temas que no podemos caer únicamente porque lo vimos en una publicación oficial. Entonces, ¿qué pasó con el hospital más grande de Latinoamérica? Que lo califica Carlos Fuentes en una columna fenomenal, el hospital Potemkin. Gobierno sigue sin fecha para finalización de Hospital El Salvador, el 3 de enero. Esta foto, ahí está como un gran parqueo lo que están haciendo ahí. Yo no sé si eso era parte del hospital en un principio o no, desconozco. Ahora dicen que es como un parqueo, pero ¿para qué van a hacer un parqueo tan grande, verdad? En fin, vamos al segundo tema. Los otros como una amenaza. Por ejemplo, el primer subtemática es el descrédito de los otros, un ataque. Y el ejemplo que vamos a ver es un ataque a sociedad civil nacional e internacional. De inmediato también va a haber una referencia a los pesos y contrapesos, va a ser una referencia a la Asamblea Legislativa, referencia a la Corte Suprema, referencia a que él es el representante del pueblo y una caracterización de los otros como corruptos y asesinos. Y eso es lo que te permite la codificación. Como un tuit puede tener diferentes temáticas, o sea, como un tuit puede arrojar diferentes temáticas y para eso te sirve un software como En Vivo. Entonces, ve aquí, los magistrados de Sala Constitucional cargaron el arma, referencia a Sala Constitucional, se codifica. Pusieron la mano en la Asamblea Legislativa, referencia a la Asamblea Legislativa. Y de la NEP El Salvador, sociedad civil, y se la apuntaron a la cabeza del gobierno y del pueblo. Esto es una referencia implícita de asesinato, entonces hay una caracterización de ser asesinos. Ahora hacen la pantomima de las reuniones para engañar a los incautos. Ya, eso cualquier experto en psicoanálisis pudiera decir que se trata de una proyección, ¿verdad? Más que un señalamiento. Otro tuit, 5 personas no van a decidir las muertes de cientos de miles de salvadoreños, por más de tinta y sellos que tengan. Ninguna resolución de la sala ha dicho que hay que matar al pueblo, como dicen estos tuits, ¿verdad? Lo que eso se hace es una caracterización de generar una noción de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como que si es un enemigo, ¿verdad? Creando la dicotomía de ellos contra nosotros, los buenos contra los malos, y darle la caracterización de asesinos. Una cosa es interpretar la Constitución, otra cosa muy diferente es ordenar la muerte del pueblo. La sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias. Y este tuit es serio, es un tuit napoleónico, le digo yo, porque le quita la corona a la sala de lo constitucional y define una nueva constitución con el tuit, de lo que puede y no puede hacer. Porque quien dice quién puede interpretar la sala constitucional no es el presidente Bukele, con todo respeto, es la Constitución que se juramentó que iba a respetar. Y la Constitución le da a la sala esa facultad. Que ahora, que el presidente Bukele tenga razón en que estos procesos de constitucionalidad haya que tomar en cuenta la opinión de un epidemiológico, como resulta, por ejemplo, el ministro de Salud de Costa Rica, que tiene un máster en epidemiología, eso es un pisto aparte, ¿verdad? Tema aparte, como dicen acá. Pero ¿qué es lo que hacen estos tweets? Es como en inglés diría un under siege, ¿verdad? Es constante choque a las paredes de lo que sostiene el Estado de Derecho, la raja, quiebra esas paredes del Estado de Derecho, que no hay un poder absoluto. Y un presidente no puede tomarse a la ligera lo que pone en Twitter. Esto es un tuit del 4 de septiembre del 2020, cuando publicó una foto, un video animado de Adolfo Hitler, un genocida, y otro genocida, Stalin, y sonreían, y una música de fondo que se llama Video Kill the Radio Star, que es una música que apela a los cambios tecnológicos y cómo la radio pasó a segundo plano cuando entró la televisión, y dice te amo Internet. Yo no entiendo qué significa eso, pero cuando vos estás atacando al Estado de Derecho, generás una erosión y luego pones una foto de genocidas totalitaristas, yo me preocupo. Y esto me parece que está mal, porque además es borrar la historia del país. ¿Que acaso no sabe el presidente Bukele que tenemos un justo entre las naciones? El motivo de orgullo no es solamente ondear una bandera, el motivo de orgullo es que hayan historias que valen la pena contar, como por ejemplo la historia de Arturo Castellanos, que el 25 de enero pasado en Londres hicimos una conferencia con George Donat, un señor de 89 años que sobrevivió el holocausto a sus 13 años porque recibió un certificado de nacionalidad de El Salvador. Y él decía, los habilidosos
diplomáticos salvadoreños me salvaron la vida. ¿Y eso viene de dónde? De Arturo Castellanos y del doctor José Gustavo Guerrero. ¿Cómo va a poner el presidente de El Salvador una foto de estas personas? Y las relaciones diplomáticas con Israel, ¿verdad? No, me extraña a mí este tipo de cuestiones. Entonces esta foto, que fue una broma en el 2019, ya no se ve como un hecho aislado. Eso permite el análisis de discurso, conectar los puntos inconexos y ver las dimensiones implícitas del lenguaje, las dimensiones implícitas del discurso. Una tercera estrategia es una tercera temática es la que ha sido elegido por Dios para gobernar el país. Me queda sin tiempo. Yo creo que sobre el 9 de febrero ha habido bastantes temas de conversación y el hecho que conversó con Dios, como él dijo, en este tema da un espacio para bastante reflexión. Finalizo trayendo nuevamente los símbolos y hago nuevamente referencia a Carl Jung y a su libro El hombre y sus símbolos. Y veamos estos hechos aislados. Cuando el presidente Bukele tomó posesión de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, ¿qué hizo lo primero? Cambió el símbolo. Cuando llegó a la alcaldía de San Salvador, ¿qué hizo? Cambió el símbolo. ¿Qué hizo cuando tomó posesión del gobierno de El Salvador? Cambió el símbolo. Con la PNC, cambió el símbolo. Estos no son hechos que se pueden tomar a la ligera. Los símbolos son sumamente importantes y más que decir que es un delito o lo que sea, porque no viene al caso, es ver lo que representa, ver lo que dimensiona. Y esa es la conclusión del estudio. La conclusión del estudio es algo que lo decían incluso en la campaña, ¿verdad? Lo decía el vicepresidente Ulloa, que buscaban reformar la Constitución. Eso nunca lo han ocultado. Pero esto es lo que ha quedado claro. Quieren un nuevo contrato social. Hay una fragilidad del Estado constitucional de derecho creado por la dicotomía de ellos contra nosotros. Existe una desacreditación a sociedad civil, prensa, oposición, una deslegitimación total de la Sala Constitucional, Asamblea Legislativa, Procuraduría de Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, entre otros. Debo decir que los límites de este estudio son extensos, ¿verdad? Pueden hacerse estudios mucho mejores, pero las conclusiones son irrefutables. El gobierno de El Salvador ha incurrido en prácticas de agnotología y esas prácticas han violentado los derechos humanos. De alguna forma el presidente Bukele es revolución y Estado al mismo tiempo. Él está buscando una reconfiguración del Estado. Eso es lo que percibo tras el análisis. Y cierro señalando posibles nuevos puntos de investigación, como por ejemplo se puede utilizar las enseñanzas de Martín Baró, mártir de la UCA, que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad?, sobre la instauración de guerra psicológica actual, el ambiente de guerra psicológica que existe, o las consecuencias en diferentes ámbitos de las actuaciones del GOES, del gobierno de El Salvador. Cierro con una imagen del salvadoreño que trascendió El Salvador, un salvadoreño universal en el mundo de la diplomacia, el honorable juez Gustavo Guerrero, que lo cita Ijima en una carta que le hizo llegar al presidente de aquella época, porque habían reconocido a Manchukuo como una nación, ¿verdad? Y él estaba alterado por esto, ¿verdad? Llega ahora la importante cuestión de saber cómo puede El Salvador justificar su conducta y evitar los reproches morales que podrían afectar el crédito de que goza en el ámbito internacional. Y por eso fue de esta disertación, conocer un poco las causas, las razones, para ver de qué manera podemos mejorar el crédito internacional del país, tal vez llegarle a que cambien este tipo de cuestiones que están haciendo. En fin, agradezco por su atención y pongo esta foto de Nancy Pelosi que me gusta un montón. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Germán, por tu trabajo. Sabemos que fue un trabajo muy intenso durante 6 meses,
al que le dedicaste muchísimas horas, muchos esfuerzos y por el que obtuviste también una muy buena calificación, ¿verdad? Entonces, felicidades y gracias por presentarlo hoy al pueblo salvadoreño y esperamos la publicación del estudio entero que esperamos que en un mes esté a disposición del público. Quiero avisar a los que nos están viendo y escuchando a través de las redes que tienen la posibilidad de hacer preguntas en los comentarios de la transmisión en vivo del canal de Facebook, que al final serán debidamente contestadas, al final de las presentaciones que vienen. Paso ahora la palabra al padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, que complementará este estudio con el trabajo que realiza el IDUCA respecto a los derechos humanos. Adelante, padre Tojeira. Pues, buenos días. La manipulación de la realidad humana, económica, social o política tiene una larga tradición, especialmente en épocas en las que el individualismo o el autoritarismo se imponen. Convertir en derechos los intereses individuales o de los poderes, sean políticos o de facto, tiende a convertirse en la ley de la más fuerte y establecerla como criterio de verdad. Un poeta del siglo XVI, perseguido por la Inquisición, lo expresaba claramente cuando decía que en su caso veía desnuda la verdad, muy proveída de armas y valedores la mentira. Las posibilidades de manipulación de la verdad aumentan además cuando cualquier tipo de desastre pone miedo en nuestros corazones, porque el miedo, y lo hemos visto ahora en tiempo de pandemia, vuelve a poner el pensamiento mágico con mayor intensidad en el tablero del debate y la conversación social. Podríamos decir que cuando por las razones que sean crece la tensión social, crece también exponencialmente la facilidad para construir falsas verdades, apoyar y fomentar directamente la ignorancia, tocar sensibilidades y sentimientos heridos y elaborar a partir de ahí un lenguaje culpabilizador de todo aquel que no comulgue con los intereses del poder. En el caso de la pandemia de COVID-19, que ha golpeado severamente el mundo en que vivimos y por supuesto también nuestro país, la tentación en democracias frágiles es aprovechar la situación para aumentar el poder de los gobiernos en vez de fomentar la indispensable participación en la búsqueda de soluciones, el desarrollo y mejoramiento de la institucionalidad y la colaboración solidaria de la población. Cuando se cae en esa tentación autoritaria, los primeros en sufrir son los pobres y sus ya previamente golpeados derechos humanos. En nuestro país, El Salvador, tenemos una larga tradición de autoritarismo, tanto cultural como estatal y gubernamental. Con grandes costos se ha ido parcialmente superando en algunos momentos. Los acuerdos de paz fueron un hito en este proceso que generó nuevas instituciones dedicadas desde el propio Estado a la defensa de los derechos humanos, defensa de la mujer, de la niñez o de la transparencia. Pero en la política partidaria del día a día ha quedado otra tradición, la búsqueda de poder, aun imponiéndose sobre la búsqueda de la verdad. El actual gobierno, experto en manejo de redes, en aprovechamiento de resentimientos frente a un mundo político de discursos vacíos y de escasos resultados en el terreno del desarrollo, y sin ningún escrúpulo para mentir y construir falsas esperanzas, no fue una excepción en la utilización autoritaria de la pandemia. Durante todo el año pasado, el gobierno impulsó sentimientos de venganza contra sus opositores, confundiéndolos con sentimiento de justicia. Impulsó el castigo como ideal correctivo de los problemas sociales e impuso la idea de que infligir dolor a quien real o supuestamente nos hace daño o amenaza nuestra seguridad mejora nuestra situación. Dos casos quiero comentar como ejemplos, más allá de agresiones verbales, insultos y mentiras del día a día. Los centros de contención, donde se internaba obligatoriamente a quien regresaba al país o salía de su vivienda sin justificación, a juicio de la policía, se presentaron como una solución para el contagio y como un mecanismo indispensable para que la gente cumpliera las restricciones a la movilidad derivadas de las exigencias de salud pública.
Se les ingresaba 30 días o más, con frecuencia en lugares no habilitados adecuadamente, con problemas de hacinamiento, mala alimentación y problemas de higiene. Por estos centros de contención pasaron más de 10.000 personas, especialmente jóvenes. La realidad era que en esos centros se estaban dando contagios de enfermedades, que algunas personas murieron y que no había justificación legal para lo que se estaba haciendo. De hecho, esas reclusiones en los centros de contención se convirtieron en verdaderos delitos de privación de libertad cometidos desde el Estado. Cuando a través de la Sala de lo Constitucional se logró eliminar ese sistema absurdo y violatorio de derechos humanos, la respuesta gubernamental fue la de acusar a los jueces y a las instituciones de derechos humanos de querer la muerte de miles de salvadoreños. Sin lugar a dudas, el propio gobierno se había dado cuenta de lo caro, improcedente, ineficaz, peligroso para la salud e impopular en que se había convertido el sistema de los centros de contención. Pero la mentira continuaba siendo más importante que la verdad. Los centros de contención se hicieron por el bien del pueblo salvadoreño, salvaron vidas, siguió repitiendo el gobierno. Otro ejemplo todavía más sangrante por lo eficaz que resulta la mentira cuando anida en sentimientos de venganza y por la indiferencia que rodea el sufrimiento de los más débiles es el del maltrato y castigos a un buen número de presos. En abril del año pasado hubo un repunte violento de homicidios. El gobierno lo atribuyó a un intento de presión de las maras y castigó a 16.000 privados de libertad, a aislamiento total, ausencia de luz solar, supresión de acceso a tiendas en las que se podía comprar algo dentro de la cárcel que supliera la deficiente alimentación. No importaba que los estándares y normas internacionales de derechos humanos prohibieran los castigos generales en las prisiones o que se mezclaran en las mismas cárceles a quienes estaban condenados por delitos y a quienes estaban en detención preventiva y gozaban por tanto de presunción de inocencia. Aunque se interpuso un habeas corpus en favor de los presos y la Sala de lo Constitucional lo aceptó, nunca hubo, al menos hasta el presente, ninguna resolución en favor de los privados de libertad. Se dieron protestas internacionales contra las imágenes denigrantes de los privados de libertad que el gobierno exhibió en ese momento, claramente opuestas a los convenios contra la tortura, pero en una enorme proporción ni la cultura popular ni la opinión de las élites reaccionó adecuadamente ante una flagrante violación de los derechos de los privados de libertad. En estos tiempos de pandemia, después de una primera etapa, ha habido más preocupación por la violación sistemática del Estado de Derecho en su formalidad legal que del dolor de los pobres y los débiles, sin darse cuenta las élites de que es precisamente el desinterés tradicional del Estado salvadoreño por la mayoría ciudadana, compuesta por población pobre y vulnerable, el que provoca la creencia en las promesas populistas y las mentiras del fabricante de sueños, aunque sea en realidad un manipulador autoritario. Cuando en debates y análisis social se habla de la época de la posverdad aplicada a la política, se nos está advirtiendo de que crear imágenes, sueños e ilusiones enraizados en los sentimientos frustrados de la población tiene un efecto electoral más inmediato que buscar el bien común desde la política y desde la verdad de los datos. Cada vez muchos ciudadanos terminamos pensando que a los políticos por eso les gusta más el pleito y el altercado que la verdad. Al fin y al cabo, el grito y las palabras altisonantes terminan por crear una imagen más impactante y eso da votos. Ya desde hace siglos los filósofos insistían en que no es lo mismo la opinión que la verdad basada en el conocimiento y la ciencia. Pero ahora en política no se discuten ni verdades ni opiniones. Se debate sobre la mentira, muchas veces amontonando mentira sobre mentira, y eso es lo que priva en la política. Quienes debaten sobre la absurda afirmación presidencial de que los acuerdos de paz fueron una farsa, olvidan con frecuencia el irrespeto posterior a algunos aspectos de los acuerdos. El gobernante de turno puede negarse a ser coherente con los derechos humanos y no abrir los archivos militares del tiempo de nuestra guerra. La oposición, que antes tenía una postura semejante, critica ahora la cerrazón gubernamental.
Pero cuando dos magistrados de la Sala de lo Penal del Salvador, rayando la delincuencia, dan una sentencia claramente injusta, despectiva para con las víctimas y en contradicción con la doctrina y las obligaciones constitucionales y convencionales del país, tanto el gobierno como la oposición guardan un obsequioso silencio a los militares en honor de los militares acusados de crímenes de guerra. El gobierno podía insistir durante los meses duros de la pandemia en que recibir a los salvadoreños varados en el exterior era peligroso para la salud pública, pero al mismo tiempo recibía en silencio a los deportados de Estados Unidos. El tema real no era la verdad ni la protección de la salud, sino la apariencia, la mentira y la sumisión a un poder mayor. Tenemos una Constitución de la República inspirada en los derechos humanos. Las palabras del artículo 1 de la Constitución señalan los fines del Estado. Se insiste en el objetivo que éste debe promover, proteger a la persona humana, impulsando y defendiendo sus derechos. La justicia, la seguridad jurídica, el bien común, la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social son las palabras y los conceptos que allí aparecen. Las deficiencias son notorias en todos estos aspectos en la realidad desde 1983, fecha de la promulgación de esta ley primaria de nuestra convivencia. Podemos preguntar por qué los salvadoreños hemos soportado las severas contradicciones con las que se nos afirma como constitucionalmente necesario o por qué hemos caminado tan lentamente hacia las metas especificadas en la Constitución. Y solo podemos contestar de dos maneras. Una, los gobiernos y los poderes establecidos tienen formas violentas de silenciar las preguntas y ejercen esa fuerza represiva de la verdad. Y dos, cuando la propia violencia descubre su propia estupidez y brutalidad inhumana, sin abandonar del todo ciertas formas más sofisticadas de violencia, queda siempre el recurso de la mentira, la creación virtual de personajes carismáticos, sueños y esperanzas vanas y la promoción propagandística de los mismos. Estamos como país condenados al fracaso ante la capacidad creciente de manipulación de la verdad. Unas palabras de Hannah Arendt nos señalan el camino de la resistencia en la verdad. La verdad, decía, aunque impotente y siempre derrotada en un choque frontal con los poderes establecidos, tiene una fuerza propia. Hagan lo que hagan los que ejercen el poder, son incapaces de descubrir o inventar un sustituto para la verdad. La persuasión y la violencia pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla. En nuestra historia se han destruido, incluso asesinado, a un buen número de personas que buscaban hacer verdad en nuestra realidad. Mientras los mentirosos y los acaparadores de la propaganda y de las primeras páginas van disolviéndose como coágulos de sombra oliendo olvido, que diría el poeta César Vallejo, aquellos que dieron la vida por la verdad de los pobres, por la defensa de los derechos humanos y la dignidad de la persona, permanecen con una enorme vitalidad aún después de muerto. Eso nos da esperanza y nos da también la seguridad de lo que dice el Papa Francisco es importante en el largo plazo, que si en algún momento hay que volver a empezar, debe ser siempre desde los últimos. Gracias, Germán, por ayudarnos a encontrar un poco más de luz en esta oscurecida sociedad nuestra, tan manipuladora de imágenes e ilusiones. Muchas gracias, Padre Tojeira. Sus palabras también pues, nos animan a la esperanza, a buscar siempre y tener presente el bienestar de los últimos, la vida de los últimos, y que ese sea el criterio de la acción de los gobernantes. Paso la palabra ahora a la maestra Ivonne Guevara por sus aportes que nos ubican mejor en cómo el uso de los afectos tienen un papel importante en la estrategia de captar la empatía de la población, lo que permite entender una pregunta que muchas veces se ha hecho. ¿Por qué, a pesar de todo esto, tienen
tanto apoyo los liderazgos populistas y autoritarios. Muchas gracias. Gracias, padre. Se escucha. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, creo que este estudio es sumamente valioso, precisamente porque toma una fotografía que permite hacer un corte temporal en algo que no se había registrado con antelación, y es lo que María José Canel y Mario Riorda denominan la comunicación de gobierno, ¿verdad? Entonces el estudio marca, nos da la idea de las tácticas informativas del oficialismo en los momentos de crisis o para lidiar con una crisis, y las prácticas informativas de los ciudadanos. En ese sentido, creo yo que nos da riqueza de información y nos permite abordar desde distintos fenómenos de la comunicación o hacer el enfoque de qué es lo que está pasando con nuestra cultura política, qué es lo que está pasando con el sistema de comunicación política y también qué es lo que está pasando con la comunicación gubernamental, para ser preciso. En primer lugar, me gustaría resaltar el hecho de que me parece un estudio en el sentido de estrategia metodológica sumamente valioso, ¿verdad? O sea, estamos rompiendo con el trabajo de Germán, estamos superando el debate quanti-quali, porque él trabaja códigos específicamente, pero también los códigos son el resultado de la interpretación que hace un investigador. En ese sentido, solicitamos los datos abiertos para poder analizarlo desde múltiples perspectivas, y sé que él nos ayudará con eso. Entonces, en segundo lugar, básicamente los hallazgos de Germán demuestran la opción por tres elementos clave que nosotros venimos detectando desde el inicio de esta administración y desde el inicio del presidente Bukele como candidato: la desinformación, la opción por la propaganda y el posicionamiento de un marco cognitivo de la emoción y los valores en lugar de uno informativo, racional, científico y específicamente que en la pandemia del COVID-19. Todo esto en función de un elemento clave: la campaña política para alcaldes y diputados, y colocando en un segundo plano el bienestar de la población, su calidad de vida y sus derechos fundamentales. El estudio Agnatología y Pandemia revela la estrategia que utilizó esta administración para atender la crisis de salud y, de paso, posicionar su figura como mandatario y como principal respaldador o endorser de las campañas que actualmente estamos teniendo. En primer lugar, ¿qué fue lo que sucedió y que puede inferirse analíticamente a partir del estudio de Germán? En primer lugar, se buscaba monopolizar los soportes, los medios y los discursos, cuando la labor específicamente según los protocolos de la OPS, en los manuales que se dieron a los mandatarios, era la de transmitir información, la de transmitir un mensaje coherente, no generar miedo y dar lineamientos claros a la población y a los públicos de interés. En segundo lugar, se buscaba controlar los marcos sobre los cuales hablar de la pandemia y específicamente sobre la administración y la distribución de fondos de su administración pública. En tercer lugar, hablamos de una búsqueda por anulación de las fuentes de información contrarias o que permitieran contrastar un ejercicio racional el discurso y la información proporcionada por las fuentes oficiales. Y finalmente, también manipular los marcos de conocimiento de los ciudadanos en función de posicionar su administración y no para responder, por ejemplo, a los distintos públicos que se vieron afectados durante la pandemia, que ya fueron mencionados por Germán y el padre Tojeira, que eran los ciudadanos, los varados en el exterior, los microempresarios, el personal del sector salud y los medios de comunicación. Este análisis que voy a ver hoy, el comentario, es desde la comunicación, el manejo de la crisis dada por los manuales de comunicación. Lo que estamos viendo actualmente también es un ejercicio sostenido de relación o manejo del sistema de comunicación política que tiene que ver con las instituciones políticas, los medios, las audiencias y la cultura política, que es un elemento que no debemos olvidar en la actualidad.
Aunque el estudio no se trata sobre esto, tiene coordenadas y suficiente información para poder entender la manera en que la actual administración busca establecer una relación con las audiencias, en los medios de comunicación y los sedimentos de la cultura política a través del manejo de las emociones. Y básicamente lo que se busca generar es un monopolio del discurso y un monopolio de la información, que en términos democráticos es muy criticable. Ahora bien, de lo que se trató no se niega, y tal como lo dijeron muchos expertos en un primer momento, se tomaron las decisiones acertadas, como se siguen los protocolos de la OPS, que fue, por ejemplo, cierre de fronteras y límites a la circulación de manera temprana. Sin embargo, a través del discurso oficial, específicamente en cadenas y redes sociales, pudimos observar, por ejemplo, la gestión de la información que condujo a sacrificar en primer lugar la rapidez en la que una información debe tenerse, sobre todo en una situación de crisis de salud pública. La cantidad de información circulante que tuvimos bajo el marco del monopolio de la información no suplía las necesidades, y no sigue supliendo en muchas ocasiones, las necesidades de nosotros como ciudadanos, las necesidades de los medios de comunicación que buscan suplir, llenar vacíos de la información y contextualizar la información, y uno de los ejemplos claros fue la lentitud en el reporte del aumento de los casos, cosa que seguimos viendo en la actualidad. Por otro lado, ¿qué características tenía la información proporcionada? En primer lugar, se trató de posicionar al presidente como el único vocero de la administración pública cuando los manuales del manejo de la crisis indican que se tiene que crear un comité de crisis. Lo vimos en un primer momento, pero después la figura se diluye, ¿verdad? Y esto lo demuestra en la principal unidad de análisis de Germán, que es el discurso oficial, pero principalmente el discurso oficial desde la cuenta del presidente, porque desde el inicio se viene posicionando que toda la información llegue ahí y se distribuye a través de los distintos canales y medios de comunicación. Ahora bien, el control de la información no fue suficiente para mantener la precisión requerida de la información, para contextualizar la información y para incluir a cada uno de los elementos, como ya los mencioné anteriormente, involucrados o los públicos de interés que se vieron afectados en la pandemia. Teníamos contradicción de cifras oficiales y cifras dadas por otros actores sociales, por ejemplo, el Colmed, los medios de comunicación que realizaban su ejercicio periodístico, pero también teníamos información imprecisa, información poco actualizada a través de fuentes no confirmadas, ¿verdad? O utilizadas a través de las redes sociales. El estudio también refleja que toda la comunicación era cargada emocionalmente, con el propósito de sentir o generar un ánimo que sin ninguna evidencia científica puede ser instalado y sin consideración o generar sesgos analíticos hacia los problemas relevantes, distorsionando los temas que reemplazan los argumentos coherentes y la evidencia científica, como ya señalaban muchos expertos. Cuando nosotros tenemos un lenguaje cargado de emociones y se utiliza en exceso ese lenguaje, sobre todo en una crisis de salud pública, lo que se construye es una actitud positiva, negativa o de respaldo sin razones que distraen al receptor en función de que no note la ausencia de argumentos, evidencia, datos o información. También el lenguaje cargado de emociones utilizado en la pandemia particularmente, aunque es extremadamente entretenido, porque era muy entretenido ver algunas notas, como lo reportaban algunos medios de comunicación precisamente posicionados por el presidente, no ofrecen argumentos para tomar decisiones ni información pertinente. Básicamente son distractores de la situación y de la verdad. Borges sostiene que un discurso orientado hacia el mundo con emociones tiene serias implicaciones
ideológicas. Y muchos de nosotros extrañamos precisamente en los momentos de la pandemia que se nos dieran más mensajes de quédense en su casa, no salgan, se los van a llevar, ¿verdad? En este sentido es de evaluar ese discurso. La táctica de apelación al miedo también la vimos en las campañas, en las cadenas presidenciales, ¿verdad? A través de distintas imágenes, de videos, de ejemplificaciones. ¿Qué quería hacer? Exacerbar la severidad de la amenaza, ¿verdad? Ver o generar la probabilidad más alta de ocurrencia, minaba la eficacia de nuestra capacidad de respuesta y finalmente minaba nuestra habilidad de actuar con una solución correcta. En pocas palabras, no nos ayudaba a tomar decisiones y obnubilaba nuestra forma de razonar. Otro criterio importantísimo en la gestión de la comunicación de crisis es la consistencia de la información. Los que nos dábamos a la tarea de contrastar datos de una fuente, de otra, del colegio médico y de otras instituciones, nos dábamos cuenta que cuando se buscaba la información también había tweets eliminados. Esto impide que se le dé un seguimiento y una contextualización a la información. Por otro lado, ¿qué tan útil era la información? En determinados momentos la información era tan lenta que no fue capaz de precisar o de proporcionar un discurso estratégico en el sentido de trascender los puntos clave que era, no salgan, quédense en casa, y no nos dio lineamientos claros en ese preciso momento más que el miedo. Entonces, en este sentido, se fomentó la racionalización de la creencia, elemento que seguimos viendo ahorita en la participación de los ciudadanos en redes sociales. Y también se fundó las decisiones basadas en el creer. Entonces, este elemento fomenta una ciudadanía que construye razones que no superan el escrutinio público o cuando son contrastadas por otras personas. No se trata de el propósito de tomar buenas decisiones, sino que respaldemos o no respaldemos los valores bajo los cuales creemos que está inmersa la información, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también vimos otras herramientas y otras estrategias que la tesis proporciona, y es en primer lugar cómo específicamente la cuenta del presidente manejó la situación. A través de la gestión de la pandemia vimos negación, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de cambiar la culpa, y aquí específicamente se relaciona con el trabajo de Germán. Culpar a alguien o algo que no sea la administración actual o que no sea la gestión del presidente. También vimos la táctica de limpieza de la imagen, que es la evasión de la responsabilidad. Vimos provocación a través del discurso, vimos provocación a través de los videos que se nos pasaban, en el sentido de que se reaccionaba en función de los decretos, en función de las posturas, en función de estudios, en función de académicos incluso. También vimos en ciertos casos buenas intenciones. ¿En qué sentido buenas intenciones? En el sentido de que se posicionaba la administración actual y al presidente como un actor que quería lo mejor, y esto es uno de los elementos para construir credibilidad, ¿verdad?, en los funcionarios. También vimos elementos que trataban de reducir la ofensividad. ¿En qué sentido? Se reforzaban las cualidades positivas de la administración, y aquí esta es otra manera de nombrar el fenómeno que llama Germán específicamente de los funcionarios virtuosos, ¿verdad? O sea, sacar al funcionario de sus tareas de gestor, de planificador, y ponerlo a cargar bultos, a paquetes, etcétera, etcétera. Aunque esta estrategia es buena porque no se niega, que da la idea de cercanía con la ciudadanía, ¿verdad?, para apelar las emociones, también es un elemento que puede afectar seriamente las percepciones y la manera en cómo las personas conciben las responsabilidades y las funciones de las personas en la administración pública. También básicamente había elementos de diferenciación,
¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que se comparaba con maneras de hacer las cosas dentro de la misma administración. Había elementos de trascendencia, que era situar el acto realizado en un contexto completamente diferente y atacar al acusador. ¿Qué quiere decir? Que se desafiaba a quienes dicen que estábamos en crisis, ¿verdad? Y también vimos elementos de compensación. Esto en otras coordenadas teóricas o disciplinas se llama asistencialismo, ¿verdad? La compensación es ofrecer bienes u ofrecer dinero. Esto también es una de las características de los sistemas populistas. Entonces, básicamente, ¿qué debió haber sido el enfoque? En una comunicación de crisis, el enfoque es proporcionar información, no manejar los medios de comunicación. Y es por esto precisamente que nos llama la atención la manera en cómo se quieren construir monopolios informativos que básicamente lo que buscan es generar el imperio de las emociones, el me gusta, el no me gusta, el me divierte y generar la opción preferencial por el desconocimiento, por la ignorancia, por la polarización y por el odio. En este sentido, y para finalizar, porque creo que ya me pasé del tiempo, hago una atenta invitación, tal como lo dicen Blumler y Gurevich, estamos en un sistema de comunicación política que implica el rol de un gobierno. Sabemos y se parte del supuesto que la administración pública busca controlar la información y reducir al mínimo la crisis. Tenemos un sistema también de partidos políticos, el cual va a ser probado en unos días, pero también tenemos una cultura política que todos vivimos y tenemos una ciudadanía. Entonces, hago una atenta invitación a superar esa opción preferencial por el desconocimiento y por su consecuencia, la polarización y el odio hacia el conocimiento, hacia las personas que proponen coordenadas analíticas o criterios para evaluar las realidades y hacia los tanques de pensamiento o instituciones universitarias que buscan tener el rol liberador de no caer en prácticas absolutistas de control de la información. También hago la invitación a salir de la comodidad dada por la creencia y la fe, a hacer un ejercicio de contraste de información que es altamente necesario. ¿Y a qué me refiero con contraste de información? A no solo seguir la fuente que nos gusta, que nos da comodidad, sino a asumir la función que tienen los medios de comunicación en el sentido de que nos pueden proporcionar información, sí, desde su línea ideológica, pero hacer el ejercicio de contrastar esa información y no pensar que cuando leemos el periódico, leemos las redes o los medios de comunicación, estamos viendo dos fuerzas contrastantes del bien y el mal. David y Goliat, por ejemplo. Le llamo a cambiar el esquema de la fe ciega en una sola persona en el discurso o las palabras y que traslademos nuestra interpretación de la política y de la función pública hacia la transparencia y hacia la rendición de cuentas. Lo llamo a que razonemos, a que no nos dejemos reducir, reducir por la percepción que nos da lo que vemos, leemos o escuchamos, sin que influencia nuestras actitudes positivas o negativas, sino a reflexionar lo que la información nos dice y salir de la comodidad. Desde mi punto de vista, todos estos elementos analíticos son los que podemos extraer del trabajo y de la tesis de maestría que nos presenta Germán ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rivera, por su presentación. Gracias también por estas recomendaciones que nos hace, que yo creo que en estos momentos son súper importantes, en los momentos que vive el país y en los que los ciudadanos tenemos que tomar decisiones de cómo queremos que se constituya el poder en nuestro país en un futuro próximo. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Se han seleccionado unas preguntas que nos van a hacer. También les recuerdo que este foro está siendo grabado y estará disponible
en el canal de Facebook Live de la UCA para aquellos que no la hayan podido escuchar desde el principio o tengan interés en volverlo a ver. Pasamos a las preguntas entonces. Sí. Margarita, por favor. Hay dos preguntas para Germán. ¿Cómo hacer para que la población asimile y haga propio el recurso epistemológico cuando el nivel educativo es bajo? ¿Y la otra? A su juicio, ¿cuáles son las razones por las cuales las personas creen toda la propaganda y desinformación? Son buenas preguntas. La primera, primero que nada, gracias a las personas que se conectaron para escuchar este pequeño esfuerzo que fue financiado por el hecho que me gané una beca Chevening. Importante aclarar, la fuente de financiamiento ha sido Chevening, que son las becas del gobierno británico. No obstante ello, ellos no eligen lo que uno puede hacer, uno es libre en elegir lo que quiera, pues es libre en elegir los temas de disertación. E invito a que las personas interesadas a estudiar en el Reino Unido, pues que siempre que apliquen, ¿verdad? Hay bastantes oportunidades y El Salvador está lleno de personas muy talentosas, me parece. Con respecto a la primera pregunta, yo siento que una persona como rector de una universidad está mucho más apto que yo para responder qué hacer, como para que la gente pueda, ¿verdad?, como comprender mejor las cuestiones, que son temas de política educativa, o le preguntaría a alguien como Carolina Rovira, que es profesora del ESEN, qué hacer al respecto. ¿Por qué la gente se cree lo que le presentan? Bueno, es que eso tendrá que ver mucho con lo que mencionaba el padre Tojeira, que hay un ambiente de resentimiento, ¿verdad? Y entonces, yo creo que desde un punto de vista político, la creación del abstracto, los mismos de siempre, que es una bolsa atrápalo todo, similar a como cuando los grupos conservadores hablan de la bendita ideología de género. Entonces es una bolsa atrápalo todo. Ahí entran George Soros, ahí entran el aborto, ahí entran los gays, todo entra ahí. Es una bolsa atrápalo todo y es como el coco, el malo de la película. Y lo mismo es los mismos de siempre. Entonces, yo no sé, si usted se sube a un Uber y usted pregúntele, hable con esta persona, o va a un restaurante, o está en una reunión, o lo que sea, o en un Zoom, lo que sea, pregúntele a la gente si sabe qué representan los mismos de siempre. Y los mismos de siempre ya están como enraizado en las personas, ¿verdad? Me parece que si nos vamos otra vez a Foucault, podemos encontrar algo interesante, que es lo que Foucault denominaba como el dispositivo, el aparato, ¿verdad? Que es esta serie de, no solamente de reglamentaciones, no solamente de reglas, sino que tiene que ver con el tejido que se va construyendo como una tela de araña de todas las interacciones, ¿verdad? De la socialización que se da en el día a día, y cómo esto se va enraizando el poder en el alma de las personas, ¿verdad? En el miedo a actuar de determinada o de otra forma. Yo creo que el resentimiento que existe es una forma. Luego, otro tema más importante, que ¿por qué se creen todo lo que le mencionan? Bueno, yo creo que está un poco en perder el miedo a opinar, ¿verdad? Una profesora de Oxford me hablaba que tuviera cuidado, que no me vayan a matar por presentar este asunto. Y yo le digo que no creo que algo así me llegue a pasar, ¿verdad? Porque hay personas que hablan otros temas mucho más higadosos y no les pasa nada. Yo no creo que por un estudio en el cual se le presente algo, como una propuesta, mire, presidente, estamos viendo esto que está mal, corríjalo, ¿no? Que no es una monarquía absolutista, eso ya pasó de moda, ya pasó de tiempo. Una democracia y los ideales democráticos significa que hasta el 3%, como dicen de forma efectiva, tienen derecho a escucharse y sobre todo a no ser pasados por encima como cual elefante en estampida, ¿verdad? Como que no, que se caen, esto no importa. Yo creo que el presidente Bukele todavía es presidente, no creo que sea un dictador. Y como tal tiene que rendirle honor a su título. Y lo que sí me parece es que está rodeado de algunos asesores que no le están asesorando como deberían. Y aquí es donde tenemos que ponernos a pensar
la diferencia entre el orgullo y el honor, porque el orgullo es temporal y se construye sobre los aspectos externos, mientras que el honor es algo atemporal, es un valor universal. Y es ahí donde el presidente Bukele va a tener que poner las barbas en remojo, ¿verdad? Es decir, ¿quién quiere ser? ¿Una figura honorable, como puede ser un Kennedy, o una figura que va a tener un orgullo, que el mejor ejemplo de orgullo tal vez puede ser alguien que es tarudo como Donald Trump, ¿verdad? Que él es muy orgulloso en sus temas y no acepta sus fallos. Yo creo que necesitamos un presidente honorable, y el honor viene construido con la humildad de reconocer que hay un fallo y que lo puede corregir. Tiene apenas un año de gestión y es universalmente aceptado que se equivocó. Vámonos a algo tan básico como fue el editorial, y el único editorial que él escribió tras el 9 de febrero, que fue en el Washington Post, el periódico de Jeff Bezos, ¿verdad? Y él dijo que él respeta el Estado de Derecho. No obstante, los hechos han sido otra cosa. Usted no puede decir que respete el Estado de Derecho cuando degrada a la Corte Constitucional o le hace bullying al señor Apolonio porque se llama Apolonio. No se puede. O sea, en cuestiones tan básicas como esa, ¿verdad? Un llamado al respeto. Entonces, esa es como una respuesta no respuesta. Disculpen. Gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo y porque tenemos a Florence Mush en París esperando para hacer el cierre de este evento, dejamos hasta aquí el tema de las preguntas y damos paso a Florence Mush. Le agradecemos estar pendiente de este foro y las palabras de cierre del mismo. Adelante, Florence. Muchas gracias por la invitación. Y antes que nada les pido perdón de no poder estar físicamente con ustedes, como me hubiera gustado, en El Salvador en general, en la UCA en particular, en el auditorio Ignacio Yacuría, ¿no? Que lugares cargados de historia y por lo mismo de importancia, sobre todo ahora en estos tiempos en los que nuestra historia puede ser muy mal conocida, incluso despreciada por individuos, entre ellos el presidente Bukele. Intentaré ser bastante breve en esta última intervención. Ya se ha dicho mucho y sin duda mucho mejor de lo que yo hubiera podido hacer. Solo me permitiré agregar un par de problemáticas, ideas y reflexiones que se me ocurren para así no completar, al menos para abrir nuevos campos y ejes dentro de lo que nos reúne hoy: agnotología y pandemia. Agnotología, un término un poco bárbaro, ¿no? Que cumple, sin embargo, con lo que se le pide, es decir, concentrar una definición de algo, aquí un fenómeno, y representarlo, significar un fenómeno, una práctica. Y el concepto puede ser útil, como lo ha sido, por ejemplo, para Herman en su trabajo, como lo hemos visto ya. Y sin embargo, regresando a la lectura misma de la palabra y esa extraña sensación a primera vista, es verdad que se puede uno sorprender en el mejor de los casos, en el peor espantar un poco. Me detengo en este punto porque he escuchado, leído tales comentarios sobre la naturaleza de este término y que no se pueden reacciones que no se pueden verdaderamente condenar. Pero es interesante, es una palabra que busca desnudar, como lo ha dicho Herman, revelar una realidad, pero de buenas a primeras parece al contrario esconder, tapar y complicar lo que se busca mostrar. Por eso es importante no permanecer en el título, sino escuchar lo que se ha dicho aquí, muy bien dicho, y leer todo el estudio que se ha hecho, y muy bien hecho a mi parecer, sobre todo porque son temas serios, graves, que impiden quedarse en la duda. Hay que averiguar qué se esconde detrás y entender de qué se trata, y es el estudio de algo importante que nos concierne a todos, sobre la producción deliberada de ignorancia, es decir, básicamente de una voluntad sistémica de engaño o de una estructura de engaño sistémico. Para proponer una comparación o un paralelo, digamos, de circunstancias, diría que como la virología estudia los virus, la agnotología estudia la producción intencional de ignorancia, lo que también es un virus, una suerte de virus. Es como si descubriéramos que un amigo
cercano en el que hemos depositado toda nuestra confianza, es un mentiroso que en realidad solo busca engañarnos y aprovecharse de nosotros. Como lo ilustra el trabajo de Herman, en este caso es así, y peor aún, porque ese amigo, supuestamente digno de confianza, es el presidente de la República. Y en el peor de los momentos, y me atrevería a decir también en el peor de los lugares, aprovecharse de una situación terrible en un país con tantos problemas sumamente graves de pobreza y violencia como en El Salvador, es bastante vergonzoso. Porque creo que hay que aclarar algo. Por supuesto, la situación ha sido compleja y aún más compleja manejarla y no ha sido fácil para nadie, para ningún país, en ningún lado, para ningún gobierno. Nadie se esperaba a tal crisis. Y justamente es por esa misma razón que había y que hay que estar a la altura, sobre todo cuando conocemos los desafíos políticos, las numerosas dificultades políticas que plantea el coronavirus. Ya que Herman ha dicho que es el universitario más citado, yo también voy a citar a Foucault. El filósofo francés teorizó en su libro titulado Vigilar y castigar el hecho de que cada epidemia, más allá de su dimensión médica y estrictamente científica, conlleva lo que él llama un sueño político. Cuando una enfermedad, por ejemplo, afecta a un cuerpo social, se debe entonces implantar técnicas, estrategias para preservar a los individuos, limitar el contagio y frenar la dinámica de la mortalidad. Pero al mismo tiempo, sin cuestionar la necesidad de aquellas medidas, se puede, sin embargo, interrogar su supuesta neutralidad, porque suponen de facto nuevas técnicas, nuevas prácticas del poder, que abren a su vez un nuevo campo de concepciones de lo que es la sociedad, la vida en comunidad, la coexistencia, la convivencia con los otros, imaginando nuevas concepciones sobre lo que son las relaciones sociales y políticas que se encuentran cambiadas. Iba a decir definitivamente cambiadas. Eso es precisamente lo que hay que interrogar, sobre todo en algunos casos, con algunas medidas, en algunos lugares, con algunos individuos, como lo puede ser en El Salvador. Porque estas técnicas del poder pueden ser buenas como pésimas, pueden crear nuevas solidaridades, como lo hemos visto, y al mismo tiempo tejer nuevas alienaciones, como lo hemos visto también. Foucault muestra, por ejemplo, cómo el leproso encarnaba en una figura peligrosa que debía ser aislada, rechazada, exiliada, expulsada de los espacios comunes a toda costa. Y así nació un sueño político del encierro. En cuanto a la plaga, con sus políticas de cuarentena, control permanente, vigilancia escrupulosa de la gente aún sana, difundió la fantasía de la disciplina absoluta, de la que nadie podía realmente escapar. Y según Foucault, estos dos imaginarios se mezclaron a lo largo del siglo XIX para crear el funcionamiento, los mecanismos y engranajes de la disciplina moderna, la disciplina que se veía impuesta, por ejemplo, en las prisiones, asilos, instituciones educativas y hospitales. Y que no queremos ver en El Salvador, que no queremos ver de nuevo quizás en El Salvador. Por eso podemos entonces preguntarnos, ¿cuáles serán las consecuencias políticas en El Salvador de esta secuencia inédita que estamos viviendo? Retomando la expresión de Foucault, ¿cuál es aquí el sueño político? Si normalmente se podría quizás tomar en cuenta la ambivalencia de la palabra sueño para jugar en torno a si se imponen nuevas técnicas del poder de manera consciente o no, el estudio de Herman muestra no solo que la pregunta es legítima y necesaria, sino también que tenemos que estar sumamente atentos frente a los individuos y las prácticas que nos gobiernan. Aquí todo es consciente y es más. Yo creo que hay un sueño político, peligroso, autoritario, que busca siempre más poder, manipulación y engaño, y que las circunstancias actuales imprevistas han favorecido y acelerado. Efectivamente, si volvemos al núcleo del estudio, lo que es interesante ver es que no se trata tanto aquí de la ausencia de información, es decir, el silencio, el hecho de esconder, la falta de transparencia, que son también realidad y un gran problema omnipresente en el país, pero además de todo esto, cuando no se calla, se trata de inventar, de mentir, de producir ignorancia, duda o confusión, ya sea sobre la pandemia o sobre la historia nacional. Un término importante aquí es producir, es decir, que se pone en marcha la construcción minuciosa de un discurso que busca cumplir fines perniciosos. Por eso mismo, tomando una distancia que permita considerar, pensar el conjunto de esta presentación y del estudio, es imprescindible este tipo de eventos, para nunca dejar que el Poder Ejecutivo tenga el monopolio del discurso, un monopolio que siempre hay que rebatir, que refutar,
ya que si se produce ignorancia, nos toca entonces producir también, pero producir lo contrario, para mostrar lo que se busca esconder, para restablecer lo que se busca destruir, y sin equivocarse, sin caer en las trampas existentes. Una de las grandes trampas, a mi modo de ver, en la que ha caído gran parte de la oposición, es creer que ahora la política y todo, la verdad, en El Salvador, se juega en las redes sociales. Bukele ha enredado a todos ahí, en miles de mensajes, tweets, polémicas infinitas, que Germán ha estudiado detenidamente, dejándole a él otros espacios libres. Y frente a los ataques frontales del gobierno, que busca solo dividir, glorificando sin parar y a toda costa la imagen de un solo hombre, hay que seguir interrogando, cuestionando, apostrofando, criticando y recordando, como se ha hecho estos últimos días en las redes sociales, para nunca más repetir nuestro sangriento pasado. En fin, cierro este paréntesis y aprovecho para agradecer, en cambio, el trabajo de la prensa seria salvadoreña, que sigue informando, produciendo contenido, a veces y demasiadas veces contra viento y marea, a pesar de las amenazas y dificultades permanentes. Me parece que su trabajo es valioso, como lo es el de las instituciones serias en las que la UCA no solo se inscribe, sino para las cuales es un ejemplo siempre de compromiso y de calidad. Terminaré destacando la fecha de este encuentro, ya que sé que su elección no ha sido anodina. Hace 20 años, como lo decía el padre Oliva abriendo este evento, hace 20 años sufríamos un terrible terremoto, y justamente me gustaría terminar citando uno de mis versos preferidos de Roque Dalton, del poema titulado justamente Terremoto, que se encuentra, por cierto, en el poemario, un poemario que hace eco a lo que hemos visto estos días en las redes sociales, ya que se titula Los Testimonios. Son los 3 primeros versos del poema, la primera estrofa, en la que se compara el terremoto a una ola que desemboca en una playa. Así considero, o así quiero considerar estas palabras, no de cierre, sino más bien de apertura, como la ola que viene a romper su espuma en la arena, sobre la arena, antes de llamar y provocar indefinidamente otras olas. Aquí van los versos. Borrón del tiempo en ahuido de la tierra, loca la tierra como 100.000 caballos desbocados en un playón de piedra pómez. Muchas gracias. Palabras que nos animan a seguir trabajando, a seguir impulsando lo que tú has señalado, la importancia de la verdad, que la verdad prevalezca sobre la mentira, sobre la ignorancia, sobre la ofuscación, a seguir generando conocimiento para que realmente podamos mostrar la realidad tal como es y no como muchas veces nos quieren hacerla ver o nos quieren mostrar que pudiera ser, pero que en realidad es muy distinta. Este ha sido el objetivo de este foro, ¿verdad? Creo que el trabajo de una universidad es precisamente el trabajo contrario a la agnotología, ¿verdad? Porque nuestro trabajo es generar conocimiento de la realidad a través del análisis crítico, a través de la razón y de la búsqueda permanente de la verdad. Muchas gracias a los que han participado en este foro, a Germán Duarte, al padre José María Tojeira, a Ivonne Rivera, a Floren Samush, por acompañarnos en este esfuerzo, y a todos aquellos que nos han visto a través de Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.